Muy bien, bueno, muy buenas tardes para todos. Me corresponde la segunda parte del evento del día de hoy, que corresponde a la fisiopatología propiamente dicha de la hemorragia y la trombosis. Mi nombre es Juan Pablo Sánchez Garcés, residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad Libre de Colombia, seccional Barranquilla. Esta es la agenda puntual que vamos a desarrollar. Primero una perspectiva de revisión, generar algunos interrogantes sobre el tema. Hablaremos de la fisiología de la hemostasia, que es absoluta y completamente fundamental para entender cualquier trastorno, sea trombótico o hemorrágico, como lo vamos a revisar, y finalmente unas conclusiones. Traigo entonces las siguientes preguntas para la reflexión durante la discusión. ¿Por qué le damos a nuestro paciente antiagregante plaquetario en trombosis arterial y anticoagulación en trombosis venosa? ¿Por qué algunos pacientes con plaquetas normales sangran y otros con trombocitopenias en trombosis? Y finalmente un toque de humanidad, recordando que el ser humano es más que agua, proteínas y células. Y quiero traer la visión de algunos de nuestros pacientes. Si no los hemos tenido, con toda seguridad vamos a atenderlos en algún momento, y son pacientes testigos de Jehová, quienes fundamentados en esta cita bíblica rechazan en algunos casos o en la mayoría transfusiones sanguíneas. Y esto dice que vida de toda carne es la sangre, quien la comiere será exterminado. Entonces hagamos esta revisión con una perspectiva humana para entender a nuestros pacientes. Comencemos con la hemostasia primaria, que no es más que el mecanismo para controlar el sangrado luego de la ruptura de un vaso, y que se divide en 4 procesos, en su orden: el espasmo vascular, el tapón de plaquetas, que será central en esta hemostasia, la formación del coágulo sanguíneo y la reparación fibrosa definitiva. El espasmo vascular, que no es más que un estrechamiento, una reducción de la luz de los vasos, puede darse por una respuesta miógena. Recordemos que los vasos en muchos de los casos están rodeados de células musculares lisas. Hay también factores autacoides producidos por células endoteliales y plaquetas, como el tromboxano A2, que se deriva del metabolismo del ácido araquidónico, y hay también reflejos nerviosos mediados por el dolor. Este espasmo vascular dura de minutos a horas, de manera que solo es una respuesta inicial y en ningún sentido definitiva al trauma vascular. Lo segundo es el tapón de plaquetas, una respuesta funcional que a su vez se subdivide en 4 procesos, a decir, la adhesión, que es el depósito de las plaquetas en la matriz subendotelial; la agregación, que es la unión plaqueta-plaqueta; la secreción, que es liberación de proteínas granulares de plaquetas; y la actividad procoagulante, que lo que busca es generar trombina. Hablemos un poco de las plaquetas. Ya sabemos que es derivado de los megacariocitos y que son restos celulares sin núcleo. Sin embargo, tienen citoplasma, en su interior actina y miosina, que ayuda a los cambios morfológicos; los restos de retículo endoplásmico y aparato de Golgi para la síntesis de algunas proteínas; mitocondrias para formar ATP y ADP, que les permite una semivida de 8 a 12 días; y además prostaglandinas, factor estabilizador de la fibrina y factor de crecimiento. Están rodeados por una membrana bilipídica con fosfolípidos y glicoproteínas embebidas en el interior de esa membrana. Dentro de los receptores de adhesión tenemos el par1, cuyo agonista más potente es la trombina, que va a ser rector de la adhesión de las plaquetas, pero tenemos otros receptores de adhesión, como los receptores del colágeno, la glicoproteína 1A, 2A, y además el receptor P2Y12, agonista ADP, y el receptor de epinefrina. Aquí encontramos la glicoproteína 1B5, 9, receptor del factor de von Willebrand, y cuya deficiencia causará, dicho sea de paso, la enfermedad de Bernard-Soulier. Y la glicoproteína 2B3A, cuyos agonistas son fibrinógeno y factor de von Willebrand, que en la deficiencia será llamada trombastenia de Glasman. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿cómo se da el tapón de plaquetas? Viene la plaqueta en su conformación tridimensional basal. Cuando hay daño del endotelio, hay exposición del factor de von Willebrand, se une a través de la glicoproteína y sufre un cambio conformacional. A su vez, se agrega con otras plaquetas, libera gránulos que contienen agonistas de la adhesión, la agregación y la activación de otras plaquetas, y se genera todo un ambiente de reclutamiento para generar el coágulo. ¿Cómo se forma ese coágulo? Esto es un estudio in vivo en algunos animales que ha sido la tendencia en los últimos años. Esta sería la luz del vaso, y este es un endotelio que se ha dañado con rayos ultravioleta. Aquí en verde vemos el factor tisular, en su mayoría unido al subendotelio, y a él se va agregando fibrina y se van agregando plaquetas en blanco. Quiero llamar la atención sobre el color amarillo, que tiene plaquetas y factor tisular, pero fíjese, lejos de lo que es el endotelio, lo que nos empezó a llamar la atención y a decir que el factor tisular también está circulando. En morado plaquetas más fibrina y todo
cúmulo de plaquetas tratando de controlar el daño endotelial. Y finalmente viene la proliferación fibrosa para la reparación definitiva, para la cual habrá dos caminos: o la disolución si es que el reto hemostático se ha superado, o la invasión por fibroblastos y una remodelación para la reparación definitiva. Muy bien, hablemos entonces de los factores de la coagulación. Ya el doctor Pérez nos mencionaba que hay varios factores, entre ellos muchos conocidos por los números romanos, entre ellos del 5 al 13, pero hay otros con números más descriptivos, como el fibrinógeno, la protrombina, el factor tisular y el calcio, que en su orden serán los factores del 1 al 4. Resalto de una vez el calcio, sin él no se puede dar la coagulación. De hecho, para evitar la coagulación de muchas muestras utilizamos quelantes del calcio. Además, en la vía intrínseca, la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular serán cofactores muy importantes. Y todo este escenario se da sobre una base y un sustento celular, que son las plaquetas. Revisemos la cascada de la coagulación según la vía extrínseca, que tiene como fin la formación de un trombo cuando hay lesión endotelial. Entonces, aquí vemos las micropartículas de factor tisular, que ya dijimos que hay circulante, plaquetas y el endotelio cubriendo el factor tisular. Una vez ocurre el daño endotelial, se expone ese factor, se une al factor 7 y se genera trombina, mientras que se van adhiriendo las plaquetas, se agregan y ese coágulo finalmente se estabiliza con fibrina. Y la coagulación propiamente dicha se da entonces uniendo factor tisular, factor 7 y activando el factor 10 gracias al calcio, lo que generará con la unión del factor 5 el complejo protrombinasa, que generará finalmente trombina, vía extrínseca o vía del factor tisular. Ese factor tisular se localiza principalmente en las capas subendoteliales, incluyendo la adventicia, es decir, todo el espesor del vaso tiene factor tisular. Vamos a encontrar altos niveles en el cerebro, pulmón, corazón y placenta, lo que por un lado demuestra el reto hemostático continuo que tienen estos órganos, pero por el otro explica la alta carga trombótica en estos órganos. Y el factor tisular circulante, aunque pareciera paradójico su nombre, se ha encontrado en sangre en concentraciones de 100 a 150 picogramos por mililitro. Veamos ahora la cascada de la coagulación de la vía intrínseca. La vía intrínseca también se ha llamado vía de contacto porque se activa con superficies eléctricamente negativas, principalmente el colágeno. Se autoactiva el factor 12 con cininógeno de alto peso molecular y precalicreína activan al factor 11 con anuencia del calcio, el 9 que será un factor, inmediatamente activa su cofactor que es el 8 para terminar activando el factor 10 que ya sabemos entonces que es el primero de la vía común. Esa vía intrínseca, en esta imagen quiero resaltar lo siguiente: antes se pensaban que eran vías absoluta y completamente independientes, pero resulta que hay retroalimentación de una y de otra. Entonces, la vía extrínseca, recordemos factor tisular y factor 7, retroalimentan la vía intrínseca activando el factor 9. Y la trombina retroalimentará activando el factor 11. De entrada, podemos descubrir que son poco importantes las deficiencias de la proteína 12, toda vez que hay retroalimentación de otras vías. Al complejo tenasa vamos a denominar la unión del factor 8 y el factor 9. Hay otros que se atreven a llamar complejo tenasa de la vía extrínseca al factor 7 y al factor tisular. Y el complejo protrombinasa, unión del factor 10 y el 5. Pero entonces hay un nuevo modelo que es el modelo celular de la coagulación y no niega las cascadas de la coagulación anteriores. Lo que busca es una integración. ¿Cómo las integra? Las células portadoras del factor tisular se unen igualmente al factor 7, pero mire que esto no ocurre en la luz de los vasos. Tiene una base, un sustento y es la célula. Y la unión de factor tisular y factor 7 activa el factor 10, se forma el complejo protrombinasa y se genera trombina. Y además, el mismo factor tisular y factor 7 activarán al factor 9, que era conocido en la vía intrínseca. En la fase de amplificación, esa trombina hará retroalimentación de las otras vías, activa el factor 11, activa el factor 5 y separa el factor 8 del factor de von Willebrand, que generalmente circulan unidos y cada uno queda activado. Ellos se ubican alrededor de las plaquetas y, como vamos a ver, generan todo el proceso final de la coagulación. Pero para que esto no se salga de control, entonces actúa el inhibidor de la vía del factor tisular para impedir la interacción entre el factor 7 con el factor tisular, que activaría al factor 10. Entonces aquí vemos una retroalimentación de la trombina y esos factores activados son atraídos a la superficie de las plaquetas. Y finalmente la fase de propagación, donde ya hay un ensamble de complejos, para este caso el complejo protrombinasa, complejo tenasa de la vía intrínseca, activación de factor 10,
generación de trombina ya en mayor cantidad que permite el coágulo. Y esta sería una vía final de la coagulación, y es que cuando se forma la trombina empiezan a aparecer monómeros de fibrina a partir de su precursor fibrinógeno y finalmente se entrecruzan formando redes o reticulaciones. Y hay que hacer un control estricto de esa coagulación. Esto se media por la proteína C y la proteína S. Cuando la trombina se une a la trombomodulina, se libera la proteína C de su receptor endotelial y queda activada. Y ella inmediatamente se va en la búsqueda de su cofactor, que es la proteína S, para degradar el factor 5 y el factor 8 e impedir excesos en la coagulación. Y además está la antitrombina, ya no se llama antitrombina 3, que se vuelve más eficiente en presencia de glicosaminoglicanos endoteliales como el heparansulfato, inactivando al factor 9, al 10 y a la trombina. Muy bien. En este escenario, entonces revisemos los trastornos trombóticos. Comencemos por resaltar el papel del factor tisular y sobre todo de las micropartículas circulantes de factor tisular, que son fragmentos de membrana de células vasculares activadas o apoptóticas y que se han encontrado niveles elevados en varias enfermedades cardiovasculares neoplásicas y congénitas como la drepanocitosis, que explicaría la alta carga trombótica de muchas de estas enfermedades. La célula principal portadora del factor tisular van a ser las plaquetas. Sin embargo, monocitos y neutrófilos también pueden estar implicados. Las plaquetas no solo se unen al factor tisular o a las micropartículas del factor tisular, sino que tienen la capacidad de almacenarla y de sintetizarla de nuevo gracias a la maquinaria que tiene de retículo endoplásmico, aparato de Golgi y restos de material genético. Y sobre la superficie de la plaqueta se darían las vías de la coagulación. Y esas micropartículas de factor tisular circulante traerán la P-selectina, que se unirá al ligando de la proteína P-selectina para activar el proceso de coagulación. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre la trombosis arterial y venoso? Es descrestante esta fisiopatología. Resulta que la trombosis arterial depende predominantemente del daño endotelial. Aquí vemos macrófagos, células espumosas, por fuerzas de cizallamiento se provoca un daño endotelial y hay adherencia a la pared vascular de plaquetas por exposición de fibrinógeno y factor tisular. Quiere decir que la composición principal de los trombos arteriales, y esto explicará por qué utilizamos antiplaquetarios, es de plaquetas y van a estar adheridas más o menos firmemente al endotelio, lo que disminuye el riesgo de émbolos. Muy bien. Y aquí tenemos otros mecanismos de trombosis arterial, mediado por el colágeno. Entonces viene el daño endotelial, se expone a las plaquetas, ellas se activan, generan ADP y tromboxano, terminan generando trombina. Otro caso es la vida del factor tisular, entonces puede ir incluso hasta la adventicia, entonces todo el espesor del vaso va a ser procoagulante y nuevamente se va a generar trombina. Otra vía son los multímeros del factor de von Willebrand. Cuando hay fuerzas de cizallamiento, condiciones de estrés del endotelio, puede provocar adherencia del factor de von Willebrand al endotelio sano. Mire que aquí el endotelio no tiene ningún tipo de ruptura. Cuando la plaqueta viene y tiene roce sobre esta estructura, se activa, libera ADP tromboxano, hace reclutamiento de plaquetas y termina formando un trombo. Y además en condiciones infecciosas, cuando los neutrófilos se exponen a patógenos, recordemos que esto hace parte de la inmunidad innata, entonces libera las trampas extracelulares de neutrófilos, que son una malla protrombótica. Ahí se generan trombos que, dicho sea de paso, son resistentes a la fibrinolisis. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de trombosis arterial que dependen del daño endotelial? Muchas enfermedades cardiovasculares, resaltemos en este momento los altos niveles del factor de von Willebrand, el lupus eritematoso sistémico, que tiene como comorbilidad en un porcentaje importante el síndrome antifosfolípidos y cualquier trombofilia hereditaria. La trombosis venosa es un poco distinta. En la trombosis venosa la gran mayoría de las condiciones van a tener un endotelio intacto. Ese endotelio intacto va a utilizar entonces las micropartículas circulantes de factor tisular. Como el endotelio está intacto, hay pobre adherencia de la pared vascular y el riesgo de embolismo es más alto. Por eso la enfermedad tromboembólica venosa tiene más riesgo de embolismo. Y mire que la conformación de este trombo es distinto al trombo arterial.
porque aquí hay predominio de eritrocitos o glóbulos rojos y hay predominio de fibrina. De ahí que utilicemos anticoagulantes. ¿Cuál es el riesgo cuáles son los factores de riesgo para estas enfermedades que no tienen daño endotelial? Resaltemos la mutación del factor 5 de Leiden, antitrombina proteína C. Y el grupo sanguíneo distinto al O es interesante porque tienen niveles aumentados del factor 8, proteína C y factor de von Willebrand. Muy bien, revisemos entonces la trombosis en estados hipercoagulables heredables. Sin duda la deficiencia de antitrombina nos genera un riesgo trombótico, porque si la anticoagulación natural, fisiológica no funciona, pues podemos generar trombos. Esta proteína hace parte de la superfamilia de inhibidores de serina proteasa o SERPINA. La deficiencia puede ser congénita y tendrá un patrón de herencia autosómico dominante, es de producción hepática como la mayoría de los factores de coagulación y se encuentra como monómero activo o inactivo circulante. Y el inactivo y el activo hacen una regulación recíproca que permite el equilibrio. La deficiencia es cuando hay menos del 80% de la actividad normal o del límite de referencia. La deficiencia de antitrombina tiene unas causas adquiridas también. Puede ser por disminución de la síntesis cuando hay enfermedades hepáticas, aumento del consumo, por cirugía, por retos hemostáticos grandes como procesos sépticos, trauma, malignidad, o aumento del aclaramiento como en el síndrome nefrótico. Esa deficiencia de antitrombina para el caso genético puede ser por defecto en síntesis o un defecto funcional y eso generará tres tipos. El defecto cuantitativo, entonces va a generar una disminución del antígeno y no va a haber actividad en presencia de la heparina o en condiciones fisiológicas. El tipo 2 es por alteración del sitio activo, de manera que vamos a encontrar niveles de antígeno de la proteína normales, pero no va a tener actividad fisiológica o farmacológica. Y finalmente hay una deficiencia de la antitrombina que en condiciones fisiológicas se encuentra y funciona normalmente, pero que es resistente a la heparina por alteración del sitio de acción. La deficiencia de proteína C y S ya vimos su acción. La proteína C es el factor que actúa también como anticoagulante natural a demanda. Recordemos que él está unido a su receptor en el endotelio y solo se activa cuando hay trombina. La proteína S es el cofactor, que en más de la mitad de los casos tiene una unión a proteínas del complemento, la porción C4b, y el otro 40% está funcionalmente activo. Y esto tiene importancia porque condiciones como en el hiperestrogenismo, en embarazo, en consumo de anticonceptivos, esta proteína puede elevarse, disminuye la fracción libre y puede generar estados protrombóticos. Ahora, también puede ser congénita de adquirida. En el caso de la primera, herencia autosómica dominante. Y no olvidemos que son factores dependientes de vitamina K que explica en estadios iniciales de manejo con warfarina un efecto paradójico protrombótico. Esa deficiencia de proteína C hay de dos tipos. También cuantitativa, hay antígeno y actividad bajas, o cualitativa con antígeno normal y actividad baja. La proteína S tiene una subdivisión un poco más compleja porque se debe medir, la proteína total, es decir, unida a la porción C4b y la porción libre. Deficiencia netamente cuantitativa, deficiencia netamente funcional y una deficiencia sobre todo por disminución de la fracción libre, que sería la activa. Ahora veamos entonces la mutación del factor 5 de Leiden, que ya no es deficiencia, sino ganancia de función, también herencia autosómica dominante para nuestra fortuna, 99% de tirocigoto. Esa mutación le genera una vida media 10 veces más larga al factor 5 y una depuración 20 veces más lenta. Predomina la enfermedad tromboembólica venosa porque aumentan los metabolitos circulantes del factor 5 de Leiden. Se da por la sustitución de una sola base, guanina por adenina en la posición 1691, y tiene menor riesgo de trombosis que los pacientes con las deficiencias que hemos comentado. La mutación del factor 5 de Leiden genera un riesgo anual de trombosis entre el 0.1 y el 0.3%, mientras que la deficiencia de estos otros factores genera un riesgo entre el 0.5 y el 1.5%. ¿Qué es lo que ocurre con la mutación del factor 5 de Leiden? La proteína C inactiva el factor 5 activado
que tiene por configuración normal arginina en la posición 506. Al inactivarlo, impide la función de cofactor del 10. Pero además tiene una función, y esto es importante, sobre el factor 5 inactivo, que le ayuda a la proteína C a inactivar el 8. Entonces, cuando ocurre la mutación y en la posición 506 está la glutamina, la proteína C no la puede inactivar y ella sigue estimulando al factor 10 para terminar generando trombina y fibrina. Y tampoco puede utilizar la porción inactiva para ayudarse a inactivar el factor 8. Entonces, en una doble vía se genera un efecto procoagulante. Ahora revisemos los estados hipercoagulables adquiridos. Como representante de este escenario, entonces hablemos del síndrome antifosfolípicos. El desencadenante primario de la generación de anticuerpos parece ser de tipo infeccioso y la explicación estaría en el mimetismo molecular. Pero para que se genere la trombosis no basta la generación de anticuerpos, que sería el primer golpe. Esos anticuerpos se unen a monocitos, células endoteliales y plaquetas y requerirían de lo que se denomina el segundo golpe, que puede ser activación de complemento para generar esa trombosis. ¿Qué es lo que ocurre con esa beta-2-glicoproteína que se considera el antígeno principal? Resulta que cuando se une a los fosfolípidos de agentes infecciosos o celulares, genera un cambio conformacional con exposición de epítopos que permite la unión del anticuerpo y el complejo antígeno-anticuerpo, entonces ya puede actuar a través de los receptores LRP8, anexina A2 y algunos receptores tipo TOL, generando factor nuclear kappa beta, P38 y las MAP quinasas, que lo único que generan es exposición aumentada del factor tisular, mayor generación de tromboxano A2, que en últimas es un fenotipo proinflamatorio y protrombótico. Los anticuerpos son de tres tipos. Aparte de los anticuerpos contra la beta-2-glicoproteína, tenemos el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anticardiolipina, para los cuales todavía no está demostrado el efecto protrombótico claramente. La trombosis se puede generar en cualquier caso, pero en el 90% de los casos tendremos un accidente cerebrovascular isquémico y trombosis venosa profunda. Hay desencadenantes secundarios que entonces corresponderían con el segundo golpe que hemos mencionado, que pueden ser de tipo ambiental, inflamatorio, como enfermedades del tejido conectivo. Ya mencioné que hay alta comorbilidad con lupus eritematoso sistémico, factores procoagulantes y predisposiciones genéticas dependientes en algunos casos del complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto solamente para resaltar la idea de que la sola presencia de anticuerpos no genera el síndrome. Hasta en el 5% de algunos pacientes vamos a tener anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina y en el 3% anticuerpos beta-2-glicoproteína. Muy bien, entremos en la etapa final y revisemos los trastornos hemorrágicos para el caso de los heredados. Y importante revisar la hemofilia A y la B. Ya mencionar el doctor Pérez que hay herencia de rasgo recesivo ligado al cromosoma X, lo que explica que los hombres serán principalmente afectados y las mujeres portadoras. El 30% de los casos de hemofilia no tienen historia familiar y eso hay que tenerlo en cuenta. Un tercio de nuestros pacientes no van a tener historia y no por eso vamos a descartar la hemofilia. La hemofilia A es una deficiencia del factor 8 y la hemofilia B es una deficiencia del factor 9. ¿Qué diferencias podemos encontrar? Es más frecuente la hemofilia A, ambas ligadas al cromosoma X y por clínica no podríamos diferenciarlas. Genéticamente, el gen F8, que se encarga de la síntesis del factor 8, en casi la mitad de los casos va a tener una inversión del intrón 22 y lo otro serán inserciones o deleciones pequeñas o mutaciones sin sentido. En cambio, en la hemofilia tipo B habrán mutaciones erróneas en el 58% de los casos y sin sentido en el 18%. Insisto que el factor o la enzima es el factor 9 y el cofactor es el 8. Pero entonces hay que resolver una pregunta y es si está indemne la vía extrínseca, es decir, la vía del factor tisular y el factor 7, ¿por qué hay hemorragia? Si esta vía está bien. Parece que la explicación está en el inhibidor de la vía del factor tisular, que antes de que este complejo active al factor 10 queda inhibido. Entonces parece que el factor procoagulante, que es más fisiológico, le gana y por eso hay hemorragia.
La enfermedad de von Willebrand, que también se ha llamado pseudohemofilia porque tiene relación con el factor 8, recordemos que se genera por un patrón de herencia autosómico dominante, es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente y el defecto será por adhesión, si es que hablamos de la glicoproteína 1B, o de agregación plaquetaria, si es que hablamos de la glicoproteína 2B3A. Sirve como proteína del factor 8 de la coagulación y en el 60 al 80% de los casos debuta como sangrado postquirúrgico o exodoncia, que es cuando más se da el reto hemostático. La enfermedad de von Willebrand, entonces, es un defecto en la síntesis. Recordemos que la síntesis del factor de von Willebrand se da en células endoteliales y megacariocitos. Se sintetiza como propolipéptido con todas las secuencias de unión a los receptores. Una vez se sintetiza en el citoplasma, entonces pasa al retículo endoplásmico, donde después de clivar el péptido señal, comienza a formar dímeros de factor de von Willebrand por puentes disulfuro. Con esos puentes pasa al aparato de Golgi, donde empieza a formar multímeros, no solo con las uniones disulfuro, sino con uniones no covalentes de otras estructuras de factor de von Willebrand. Se almacena en forma tubular y se desplaza hasta la membrana citoplasmática con la cual se fusiona y pasa de una conformación tubular a una conformación en cadena. Ya en la luz de los vasos, la proteína Adams 13 cliva esos multímeros y quedan partículas pequeñas circulantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las proteínas inactivas en cadenas del factor de von Willebrand se activarían cuando hay daño endotelial y permitirían la agregación y adhesión de las plaquetas. Cuando este factor de von Willebrand no existe, para este caso el circulante, entonces no se va a dar esta agregación y va a ocurrir el sangrado de los pacientes. La enfermedad se divide en tres tipos, el 70-80% será una deficiencia cuantitativa, que puede ser reducción de la síntesis o es que se retienen los productos intracelularmente por los errores de la síntesis que hay y entonces hay una deficiencia cuantitativa, pero esta es parcial. El tipo 2 es una deficiencia de tipo funcional que ya es mucho más variada, que puede disminuir la adhesión de las plaquetas y además el transporte del factor 8. Y el tipo 3, más raro, quizás porque es en gran parte incompatible con la vida, la ausencia total del factor de von Willebrand. No hay síntesis. Y resaltar que los niveles de factor de von Willebrand son un 25% más bajos en personas con sangre tipo O. Y ahora veamos la hemorragia, pero con trastornos hemorrágicos adquiridos. Entonces, hablemos de la trombocitopenia inmune primaria. Entonces, el paciente de base tendría su fisiología sin ningún tipo de alteración. Clínicamente podemos ver petequias o equimosis, y esto se caracteriza por ese tipo de hemorragias, en algunos casos más graves, hemorragias del sistema nervioso central. Y el conteo de plaquetas típicamente descrito como un conteo menor a 100.000 células. De base, el factor fisiopatológico principal es que hay una opsonización de las plaquetas por anticuerpos y esto lleva a la destrucción en el sistema retículo endotelial, principalmente en el vaso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez se pierde el equilibrio inmunológico, la tolerancia inmunológica, se disminuyen los linfocitos T reguladores, predomina la acción de los citotóxicos y se destruyen precursores de plaquetas como megacariocitos o las plaquetas en sí mismas. Y además, con la generación de anticuerpos por pérdida de la tolerancia inmunológica se aumenta la función de las células presentadoras de antígeno en el vaso. Eso estimula y disregula la función de linfocitos Th1 y Th2 y le generan una mejor sobrevida a la célula, al linfocito tipo B. Aumenta la generación de anticuerpos y se convierte esto en un círculo vicioso de destrucción y protección de anticuerpos. Sin embargo, no solo la producción de anticuerpos parece estar implicada en la trombocitopenia inmune primaria, y es que el envejecimiento celular y alteraciones de las proteínas celulares parece que encuentran receptores hepáticos que también destruyen esas plaquetas, y esto explicaría la resistencia a la eliminación del vaso como manejo terapéutico porque se siguen destruyendo en el hígado. Entonces la esplenectomía se vuelve ineficiente porque el hígado la sigue destruyendo. Muy bien, mis conclusiones es que la clave para entender los trastornos de la hemostasia parte de los fundamentos fisiológicos y la pérdida de equilibrio explica la mayoría de los trastornos por exceso o por defecto.
El modelo celular se acerca más a las condiciones in vivo, pero sigue vigente el modelo de la cascada de la coagulación por su relación con exámenes diagnósticos, como ya lo vimos, y podemos conocer perfectamente la fisiopatología de las enfermedades, pero si no conocemos al ser humano, entonces es un conocimiento inservible, como en el caso de estos pacientes que mencionábamos. Finalmente, termino con una frase del gran maestro Héctor Abad Gómez. En la escuela de medicina aprendemos mucho sobre las vidas de los parásitos, de las bacterias y de los hongos, y muy poco sobre la vida de los hombres, sujetos a quienes nos hemos dedicado a salvar sin preguntarnos por qué ni para qué. Muchas gracias.